siempre, desde la Segunda Guerra, desde la Primera Guerra, ha establecido el interés de mantener unos estados de amortiguamiento alrededor, de que primero haya que invadir los estados antes de invadir a Rusia, ¿no? Desde Polonia hasta Mongolia, una línea de países que es un escudo territorial para Rusia, que para ellos es indispensable. Estados Unidos quiere romper eso, expandiendo la OTAN, y ahí está el conflicto. Ahí está el conflicto, y está el conflicto también por lo que el geógrafo Mackinder señaló hace tanto tiempo, de la riqueza y la posibilidad económica inconmensurada de lo que es el pivote geográfico del World Island. Claro, porque si Estados Unidos rompe ese escudo de países, hace vulnerable, tambalea a Rusia, se prende el botón de la inestabilidad, que es un botón que eso provocaría entonces que todo Oriente esté a todos los zares le preguntaban siempre cuáles eran sus mejores aliados, ¿no? Siempre los aliados cambiaban, a todos los zares le preguntaban, y siempre la contestación de todos los zares fue la misma. Era la misma. El mejor aliado de Rusia es su ejército, porque Rusia siempre fue traicionado por todos sus aliados. Entonces Estados Unidos hace unos días hace un ataque, la primera movida militar de su presidente lleva apenas un poco más de 100 días. Donald Trump hace su estreno militar en Siria. Eso es así, pero hay que ir un poquito antes. En la campaña de Trump, Trump en la campaña consistentemente, y eso está, ¿verdad?, en todos los documentos, está ahí, consistentemente criticó al presidente Obama por inmiscuirse innecesariamente en Siria. Y decía más, nosotros no necesitamos estar metidos en Siria, es suficiente con que estén los rusos allí combatiendo a los terroristas. Nosotros debemos concentrarnos en Irak, los rusos se concentran en Siria, y conjuntamente en dos ámbitos distintos consolidamos una lucha en contra del terrorismo. Esa es la postura de Donald Trump. Aún cuando llegó al poder, sostenía claramente su simpatía acerca de lo que estaba haciendo de Rusia, de cosas. Pero todavía peor, 5 días antes del ataque, hay una noticia del alto mando de los Estados Unidos diciendo que la salida de Bashar al-Assad había dejado de ser un objetivo programático para Estados Unidos, que a Estados Unidos ya le importaba nada si estaba Bashar al-Assad o no. 5 días después, Estados Unidos ataca sorpresivamente en un viraje de 180 grados, que solamente, como dicen algunos observadores al interior de Estados Unidos, puede ser posible en una persona tan carismáticamente alocada como el presidente Trump, y contradictoria entre sí mismo. Así que con todo elemento de contradicción, algo pasó allí. Lo que pasó fue, sabemos que desde que comenzó Trump en el poder, hay unos sectores importantes en los Estados Unidos que venían cuestionándole su simpatía expresa y su cercanía en negocios con Rusia. Exactamente. Había más. Hubo que renunciar a algunos miembros recién nombrados de su grupo de trabajo porque se le vinculó con entramados económicos con el mundo del Kremlin y el mundo ruso. Así que en un momento donde se desplomó la popularidad, la poca popularidad que tenía Trump se desplomó completamente, Trump tuvo que dar un viraje completamente, y quien era su amigo, quien era su admirador, ¿verdad?, de Putin, simpatizaba, de repente en 5 días, sorpresivamente en un desayuno, pidiendo un postre, se dice, reunido con el presidente chino, le dice que acaba de ordenar un ataque de 57 misiles Tomahawk contra una base en Siria, que por suerte pues no hubo ningún error y no pasó de más, pero no deja de ser una agresión que los rusos pudieron haber contestado. De haberse contestado, hubiese sido un enfrentamiento de dos países, los dos países más poderosos del mundo, en un tercer país,
que no es ni Estados Unidos ni Rusia. Así que ese ha sido algo bastante incómodo, que por suerte no pasó a más, y yo espero que pase a más, pero deja descubierto, pero queda latente. Deja descubierto las contradicciones que Trump o el gobierno permanente de los Estados Unidos ha tenido que aplacar la supuesta gran libertad con la cual llegó Trump al poder, y lo han reducido a tener que ser uno más que responde a ese gobierno permanente de Estados Unidos. Sí, indudablemente. Eso entonces desestabiliza la situación y dice, no, nosotros tenemos que estar ahí también de una manera u otra. De ese crecimiento económico no nos podemos... Y ahí estaba esa realidad, y aparte si nos puede beneficiar en un momento donde pueden fuerzas centrípetas alrededor de la acción de Trump en Estados Unidos levantar su imagen, por mejor todavía, pues son dos propósitos. Levanta la imagen de un presidente alicaído que estaba inclusive hasta en conversaciones de un residenciamiento, además de una incursión que deja claro ahora ante el mundo que él tiene la resolución totalmente y la disposición de intervenir sin problema ninguno en cualquier lugar que se le ofrezca. Y ahora está por ahí también temiendo un ataque en Corea del Norte. Exactamente. Así que es parte de un juego donde las mentiras, ¿verdad? Las mentiras, y todos conocemos la historia de las mentiras de la política exterior de los Estados Unidos, desde el hundimiento del buque Maine en La Habana, ¿verdad? Desde el hundimiento del buque Maine en La Habana, la política exterior de Estados Unidos viene creando ficciones para justificar acciones, ¿no? Obviamente el buque Maine se hundió y no hay poca gente que con mucha, ¿verdad?, fuerza establece que el buque Maine fue hundido a propósito por los norteamericanos para provocar una guerra con España, con un imperio alicaído, con un imperio en decadencia, y para lograr lo que ya durante hacía décadas habían dicho que eran su objetivo geopolítico por excelencia: Filipinas, Cuba y Puerto Rico. Así que esto es un capítulo más. Lo mismo pasó en el 2003 con Irak, que dijeron que en Irak había armamento, cantidad de armamento peligroso, que era un peligro para la humanidad. 10 años más tarde, el primer ministro Tony Blair, en una alocución al Parlamento inglés, tuvo que admitir que eso era una mentira, que es una cosa vergonzosísima para las relaciones internacionales. Gracias a la relación Tony Blair, que no hacen más que darnos toda la razón para pensar que en estas acciones hay que tener suma duda de la veracidad de los planteamientos sobre un ataque químico de parte del ejército sirio. Nos pone muy en duda, sobre todo porque el ejército sirio Siria como Estado había firmado en el año 2013, había firmado que el tratado de no proliferación y destrucción de armas químicas, y conjuntamente Estados Unidos con Rusia se habían encargado de mantener en todo momento la supervisión, hasta que en el 2016 se declaró por parte de la Organización para la Destrucción de Armas Químicas que todo el arsenal químico en Siria, garantizado por una entidad internacional, había sido destruido. Desde el hundimiento del buque Maine, la política exterior de los Estados Unidos ha estado matizada por eventos de dudosa credibilidad que han venido a producirse para justificar intervenciones militares. Entonces, recordamos también muy bien en el año 2003, cuando hubo la intervención de Estados Unidos y una coalición de países en Irak, que se decía que había armas de destrucción masiva, un arsenal increíblemente grande de armas de destrucción masiva, que nunca se logró probar, pero posteriormente, 10 años después, en unas vistas que hizo el Parlamento inglés, el primer ministro de entonces, Tony Blair, tuvo que admitir para récord que era una mentira, lo cual es una cosa horrible, que personas del calibre y de la estatura política como Tony Blair deben admitir que una coalición de esa envergadura, que actuó en una agresión a un país independiente, haya sido sobre una base falsa, una mentira. Así que nosotros ahora mismo tenemos
en unas relaciones internacionales en las cuales se crean enemigos ficticios y se justifican acciones meramente por otro tipo de intereses. Sencillamente es muy débil los argumentos que se tienen hasta este momento para decir que el ejército sirio fue el causante de ese ataque con gas sarín en ese poblado, ¿no? Máxime cuando sabemos que desde el 2013 Siria firmó el Tratado para la Destrucción de Armas Químicas Internacional y que estaba precisamente bajo la supervisión de Estados Unidos y de Rusia para la destrucción para el proceso de destrucción de todo el armamento. Hay constancia de que en el año 2016 se comunica al mundo que precisamente el arsenal químico armamentístico sirio fue totalmente destruido y certificado por Estados Unidos y por Rusia. ¿Por qué repentinamente entonces dicen que hay un uso de estos gases? Es muy dudoso. Además, hay evidencia de que los terroristas de Al Qaeda y del Estado Islámico han usado armamentos químicos de destrucción masiva en Irak también en el pasado. Así que no sería nada nuevo. La pregunta es, ¿por qué este cambio, por qué este giro de 180 grados tan súbitamente en los Estados Unidos, en apenas 5 días, de decir que le importaba un bledo a Estados Unidos la permanencia o la salida de Bashar al-Assad, a de repente provocar un ataque militar aéreo y luego ahora exigir la salida de Bashar al-Assad? En 5 días es algo que es demasiado sospechoso para las relaciones internacionales. Claro, y Estados Unidos carga, pues históricamente, como ya habíamos hablado, una política de intervención los últimos 50, 60 años, oportunista, diría yo, y se ha probado que hacen todo un esquema falso, intervienen y eventualmente pues corrigen, sí, simplemente decir que... Pero sabiendo además de la peligrosidad, claro, y el revanchismo de estos grupos, y su revanchismo se dirige fundamentalmente hacia Europa y Estados Unidos. Así que yo no sé en qué medida estas acciones buscan proteger del terrorismo a la nación americana, cuando, en mi opinión personal, lo que están haciendo es estimular e incitar más acciones y rencor como una fuerza poderosa hacia los Estados Unidos. Yo creo que esa es la política totalmente equivocada de trabajar con este problema del islamismo extremo en la región. Lo que me lleva entonces a plantear para concluir es entonces preguntarle una opinión si es o fue asertivamente o no la intervención, la primera intervención del presidente Donald Trump de Estados Unidos en Rusia. Bueno, yo creo que no tiene base de justificación en las relaciones internacionales lo que se hizo. Fue un ataque peligroso, puso en riesgo la seguridad mundial. Hay reportes, ¿verdad? No sabemos todavía cuán precisos son, ¿verdad? Pues sabemos que de parte y parte hay tendencias propagandísticas, pero del lado del comando ruso se dice que veintitantos de los misiles no llegaron a su lugar de destino, desaparecieron en el trayecto. Algunos de esos misiles pudo haber llegado a un hospital, a una escuela, pudo haber llegado a algún punto de interés para Rusia y pudo haber causado, ¿verdad?, mayores problemas por imprecisión. No lo digo, no sabemos si eso es correcto o no, pero no hay duda de que es destemplado, de que no se ha usado ni se ha agotado la base de toda negociación en las relaciones internacionales, que es evidentemente la diplomacia. Yo creo que era un golpe que se quería dar por darlo, por mostrar un presidente resuelto, por mostrar un presidente capaz, firme en ataque, y de hacer temer a sus adversarios de que él no le va a temblar el pulso antes de usar su capacidad militar, y apenas antes de acabarse 2 semanas ya ha usado
la bomba más poderosa de los Estados Unidos, no nuclear, en Afganistán. Así que vemos a un presidente Trump dando señales de que su mandato pues, va a estar matizado por incursiones violentas en otros países. Es algo muy problemático y muy peligroso para el mundo. Bueno, Severino, nos resta agradecerte que hayas estado conversando con nosotros sobre este tema tan popular y complejo a la misma vez. Un tema muy reciente, pero un tema de política exterior muy importante y que nosotros en Puerto Rico no debemos enajenarnos de ello. Para nada, Puerto Rico está muy cerca de todo esto. Ya cuando hubo el atentado en Orlando, dimos cuenta cuán cercano estábamos de esto. Así que el mundo entero está expuesto de una manera u de otra a esta peligrosidad, a esta vulnerabilidad, y Puerto Rico no es la excepción. Hay que entender bien lo que sucede, hay que entender bien los procesos, y sobre todo hay que estar bien informado ante las eventualidades que puedan ocurrir en los próximos tiempos. Bueno, esperamos tenerlo de nuevo en alguna futura ocasión cercana. Con mucho gusto, yo estoy bien contento de que ustedes estén haciendo esto. Reitero mi felicitación también al equipo técnico y a la gente pues, que preparó todo esto, todos ustedes al colectivo. Los felicito de verdad, están haciendo excelente trabajo desde la geografía. Gracias. Bueno amigos, no nos resta nada más que mencionar que espero que le haya gustado esta iniciativa del colectivo puertorriqueño de geografía y eventualmente continuaremos con otros temas de interés desde la geografía obviamente. Así que muchas gracias, Severino. Gracias a ustedes.